Saludos y bendiciones al pueblo del Señor. Vamos a comenzar la palabra que estaría en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. La sabiduría es una cosa que viene de parte de Dios. La sabiduría viene de parte de Dios. La inteligencia viene del mundo. La inteligencia sí puede ser medida. Hay unos cánones donde te vienen la inteligencia que pueda tener cada persona. La sabiduría no la pueden medir porque la sabiduría es algo dado por Dios y es de Dios. La sabiduría es espiritual, no es una cosa natural, ¿vale? Hay gente que son profesionales, tienen una carrera, todo lo que tú quieras, y los escuchas hablar de la sabiduría y se ven ridículos. ¿Por qué se ven ridículos? Porque ves la ignorancia que ellos tienen a la hora de hablar de la sabiduría, ¿vale? Porque ves que no tienen capacidad para hablar de la sabiduría, ni tienen profundidad para hablar de la sabiduría, y confunden sabiduría con inteligencia, ¿no? Para que te hable alguien de la sabiduría tiene que ser una persona creyente que crea en Dios y que crea en la palabra de Dios, para que te pueda lo que es decir, hablar de la sabiduría, compartir de la sabiduría. Salomón era un hombre sabio. La sabiduría que tenía Salomón era dada por Dios. No era algo genético en su vida, era algo dado por Dios, algo espiritual, ¿vale? Vamos a seguir leyendo en el mismo versículo, en el 9 abajo, y dice: e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Cuando se viene a referir a componer, es que Salomón no componía canciones, Salomón escribía libros. Salomón tenía varios libros, aparte de Eclesiastés y Proverbios y Salmos y todos estos libros. Salomón escribió mucho más libros que estos, ¿vale? Algunos vieron la luz, otros no vieron la luz, para proteger en sí al pueblo, para proteger en sí al cristiano, ¿vale? Y dice en el 10, dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. El 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. En este versículo estamos viendo la sabiduría de los pastores. Contra más sabio sea un pastor en su congregación, mejor guiará el cuerpo. ¿Por qué? Porque contra más sabiduría tendrás para tirar de la iglesia, para tirar de lo que es la congregación y del cuerpo, ¿vale? Tendrás más sabiduría para colocar a la gente, para hablarle, para enseñarle, para transmitirle sabiduría por medio de las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras en sí son difíciles de entender. La escritura se entiende por revelación, se entiende porque Dios te haga el entendimiento para que tú las puedas entender, porque las escrituras no se entienden así como así, porque la Biblia es un libro espiritual. Vamos a leer otra vez nuevamente el versículo 11, y dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Significa que contra más sabio sea el pastor de esa congregación, con más sabiduría predicará y con más sabiduría sabrá descifrar lo que es la palabra, ¿vale? Porque en la palabra se suele decir que hay códigos y se tiene que descifrar, y solamente se puede descifrar y leer esos códigos por medio de llevar una vida en Cristo y que la palabra te sea revelada, ¿vale? La palabra te sea enseñada. Luego también hay veces que la palabra de Dios tiene tanta profundidad que a veces con un solo versículo te puedes tirar un año predicando con un solo versículo, de la profundidad que pueda llevar un versículo también. O te puedes tirar
años o te puedes tirar hasta una vida entera con un solo versículo, ¿vale? A veces una predicación puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta un año con un solo versículo, porque la palabra de Dios es extensa, la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios es eterna, y un versículo puede llegar a tener tanta profundidad que hasta un año entero te puedes tirar predicando de ese mismo versículo y sacando cosas durante todo un año de ese mismo versículo, en que parezca mentira. Vamos a seguir leyendo en el 12 y dice: y ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Vale? Él mismo, Salomón, él mismo se estaba amonestando, él mismo se estaba exhortando. ¿Por qué? Porque él se veía que con tanta sabiduría que él tenía capacidad de escribir muchos libros, de expresar muchos libros, pero se veía que cada vez que escribía un libro se veía agotado. ¿Por qué se veía agotado? Se daba cuenta que realmente no te llena el escribir libros. Lo que te llena es la palabra de Dios, lo que te llena realmente es caminar en Dios, lo que te llena realmente es servir a Dios, lo que te llena realmente es vivir para Dios, es vivir en Dios, es vivir para Dios. Eso es lo que te llena realmente, no el escribir ni el estudiar mucho las palabras, porque dice la palabra que la letra mata, mas el espíritu vivifica, porque tenemos que tener una vida viva en Dios, no una vida de estudiar mucho la palabra y estar muertos espiritualmente, que eso es lo que le pasa mucho al pueblo judío, ¿no? Se quedaron en la ley, en la ley, cuando realmente fuimos salvos por gracia, por la gracia de Dios. No fuimos salvos por la ley, fuimos salvos por la gracia. La ley nos enseñó el camino, no matarás, no adulterarás, no robarás, pero es por gracia. La palabra, la Biblia es por gracia.